En la 1.3 de NTE tenemos nuevo gacha en el que vamos a poder conseguir la nueva moto de agua conjuntamente con varios outfits. En este vídeo os vengo a hablar de cómo funcionaría este gacha. Vale, para ir a este gacha tenemos que ir al teléfono, le damos a eventos y nos vamos a caja misteriosa mareas luminosas. Y para la gente que no lo sepa, sería venir acá, hacer tiraditas y podríamos llegar a conseguir todo esto de acá. ¿Cómo haríamos las tiradas? Con arolitas y con fonts. Entonces venimos a detalles y os explico. Acá en este gacha vamos a poder hacer un máximo de 15 tiradas. Y con cada tirada vamos a poder ir consiguiendo todos estos ítems. Como podemos ver, tenemos ítems más normales, de materiales, tenemos ítems acá, tanto el ticket como el sobre, para temas de la afinidad de los personajes, tenemos tiradas para el permanente, tenemos marco para el perfil y tenemos 3 skins de verano, una para Nanali, la perita y Min. Y después tendríamos el nuevo vehículo, que sería este de acá, que es la moto de agua. Como he comentado antes, aquí en este gacha voy a hacer 15 tiradas. En esas 15 tiradas vais a abrir 15 cajas misteriosas y en cada caja habrá una recompensa. Lo dicho, podéis hacer las tiradas con arolitas o con fonts. Y con cada tirada que hagamos, la cantidad de arolitas o de fonts que nos vais pidiendo va a ir aumentando. Una cosa importante a comentar es que Marea, que sería la moto de agua, y los siguientes outfits, que serían Surf al sol, Verano sin nubes y Caramelo marino, conjuntamente con el marco, esto todo va a estar por tiempo limitado en este evento en concreto. Y te dice que cuando termine el evento no habrá otra forma de obtenerlos por ahora. Ahora a continuación os voy a dejar lo que serían los precios, lo que os va a costar cada tirada que hagáis, tanto lo que sería cantidad de arolitas como en cantidad de fonts. Como estamos viendo, con cada tirada vais subiendo la cantidad que nos va a ir pidiendo, ¿vale? Y si me decís, pero Mari, ¿cuántas arolitas o cuántos fonts debería tener ahorrados para poder tirar en este gacha y conseguirlo todo? La cantidad total de arolitas que deberíais de gastar si únicamente tiréis con arolitas en este evento serían de 12.980 arolitas. Y en el caso de que únicamente tiréis con fonts, necesitaríais 19.880.000 fonts. Casi 20 millones. Así que si no tenéis esas cantidades ahorradas, plantéense si les va a dar tiempo en la 1.3 a ahorrar y conseguir todo lo del banner. Y no que os completéis casi todo el banner, os quedéis en las últimas tiradas, se acabe este evento y no hayáis conseguido, por ejemplo, la moto acuática o algún fin concreto. Si vais a tirar, lo que os recomiendo es que tengáis más o menos estas cantidades ahorradas. Y después aquí tenemos los tantos por ciento de caída que vamos a tener con lo que sería tanto la moto como con los diferentes outfits. Para empezar, la moto no os va a empezar a salir hasta la tirada 6. Como estamos viendo, la tirada 6 tenemos un 0,22% de probabilidades de que os salga. No os puede salir antes. Tenéis 0% de salida desde la tirada 1 a 5. Y con cada tirada el tanto por ciento va subiendo. El tanto por ciento gordo de salida es la tirada 15. Así que de normal os va a salir la moto acuática en la última tirada. Por eso os digo que os lo penséis si os van a llegar los recursos o no y si tirar o no. Porque si veis que no vais a llegar y veis que no os va a dar tiempo a ahorrar todo lo que hay que ahorrar, quizás no os renta tirar en este banner. O si la moto os da igual, pero si queréis los outfits, ahí sí que los outfits se pueden empezar a conseguir ya desde la tirada 1. Pues ahí os aconsejaría que si solo os interesan los outfits, tirar hasta cierto punto y una vez que consigáis los outfits pues ya paráis, ¿no? Pero por ejemplo el outfit de Nanali, que sería este de acá, en la tirada 1 ya tiene un 0,32% de que salga y poquito a poco va aumentando. ¿Dónde es más probable que os salga? En la tirada 14, tiene un 30% de salida. Pero dicho, os puede salir en la 15, os puede salir mucho antes. Esto ya depende de vuestra suerte. Después tenemos el outfit del prota, del perito, y de Min, que literalmente los dos outfits tienen los mismos tanto por ciento de caída. ¿Cuándo vais a tener más probabilidades de que os toquen estos dos outfits? En la tirada 13, como estamos viendo, va a tener un 21% las dos. Entonces, en la 13 es bastante probable que os caiga uno de estos outfits. Pero, lo dicho, empezáis ya en la primera tirada con un 0,32%.
0,54% de que os toque. Después que tenemos tanto por ciento de caída de los dados, que serían las tiradas a permanente, y después ya otros, que por ejemplo el tema del marco y demás ya entraría dentro de otros. Primero hagan las tiradas con fonts, no sean loquitos, y después ya por último, en las últimas tiradas, que os van a pedir una burrada de millones de fonts, pues a partir ya de la tirada 10, 11, que ya las cantidades son bastante gordas, aquí ya si queréis gastar arolitas, esto ya es cosa vuestra. Pero lo he dicho, todas las primeras tiradas, por favor, con fonts, no me sean liantes. Y ya estaría, era un vídeo rápido para comentaros este evento, el cómo funciona, sobre todo para aquella gente nueva que nunca haya tocado este tipo de banners, de gachas, de vehículos y skins. Así que déjenme por los comentarios al final qué vais a hacer, si vais a tirar, no vais a tirar, vais a ahorrar, le habéis metido Visachan y habéis comprado todo. O sea, déjenme por los comentarios que les leeré. Muchas gracias por estar, por el apoyo y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.